señor Camus para que pueda exponer en relación a las consultas que le ha efectuado el tribunal. Bien, su señoría, respecto a la consulta o aclaraciones que pide o que señala el tribunal, puedo manifestar lo siguiente. A ver, respecto del elemento objetivo de la figura delictiva por la que acusa el Ministerio Público, evidentemente estaríamos en presencia, desde un punto de vista objetivo y en la forma en que se lo describe por parte de los acusadores, en la figura del número 2 del artículo 2, a un atentado, solamente viendo cuáles de todas las hipótesis son las que cubre ese numeral. O sea, de todas las hipótesis que cubre el numeral 2 del artículo 2, sería un atentado en contra de un medio de transporte público o en servicio y que ha realizado actos que pongan en peligro la vida, integridad corporal o la salud de sus pasajeros tripulantes, según lo que señala el Ministerio Público al finalizar su acusación. Y esto en relación también con el artículo 1, en cuanto a que, y de hecho lo reconduce en su propia acusación, a la naturaleza y los efectos de los medios empleados. Básicamente esos son los elementos objetivos del tipo penal en cuestión. Lo que yo sostengo, vuestra señoría, es que esos elementos objetivos, aun cuando se satisfagan en esta descripción típica, la verdad es que ya no nos sirve como criterio de distinción con otras figuras delictivas comunes, o para afirmar, por el contrario, que se tratarían de delitos de carácter terrorista, toda vez que también están incorporadas expresamente en nuestra legislación en otras figuras delictivas, como lo señalé, por ejemplo, en el artículo 14D. Por así decirlo, en el caso, haciendo un símil con el caso del homicidio, el que mate a otro es un homicidio simple y para satisfacer otras figuras de carácter delictivo, por ejemplo, y también en el plano objetivo, por ejemplo, el parricidio, habría que constatar primero entonces las relaciones de parentesco que se señalan en el artículo 390 del Código Penal. En este caso en particular, vuestra señoría, lo que sostiene esta defensa es que la mera constatación de comisión de un atentado en un medio de transporte público, aun cuando aparezca expresamente mencionada en este numeral 2 del artículo 2, y esto en relación a la naturaleza de este atentado o del artefacto o del medio de comisión o de las consecuencias que de ello se produzcan, por sí solo ya no es posible sostener una distinción entre esta figura delictiva con figuras delictivas que se encuentran vigentes en nuestra legislación. Posteriormente, entonces, el análisis es, si bien no es posible establecer una relación, si ya en el plano objetivo no es posible establecer una distinción y el plano objetivo por sí solo ya no nos permite hacer una distinción entre delito común y delito terrorista, a lo único que podemos echar mano entonces son a los elementos subjetivos. Respecto de los elementos subjetivos, vuestra señoría, y son los que están señalados en el artículo 1 de la ley antiterrorista, debemos recordar que dice en relación con una finalidad. Es decir, y como entiendo que también el mismo Ministerio Público y el resto de los acusadores de este hecho lo han señalado, es decir, no basta la mera constatación de que se causó temor en la población o en un sector de ella, puesto que ese sería el efecto, pero no necesariamente la finalidad, y toda vez porque la misma doctrina ha reconocido que son muchos delitos los que, y hay una gran variedad de delitos y delitos comunes, que podrían provocar ese mismo efecto de temor en la población. Subsecuentemente, su señoría, y entendiendo que lo que se busca por parte del artículo 1 no es el castigar un efecto de temor, sino que la intención de provocar temor, hay que buscar nuevamente entonces cuáles son esos parámetros de diferenciación. Como lo dice la misma profesora Mirna Villegas en el artículo que señalé, en el terrorismo en la Constitución chilena, hay una serie de conductas también que son subsumibles como delitos comunes, que incluso buscando provocar temor en un sector de la población no son consideradas delitos terroristas. Por ejemplo, homicidios cometidos entre narcotraficantes, que efectivamente buscan atemorizar al grupo rival. Homicidios cometidos en el contexto de pandillas, por ejemplo, que también buscan enviar un mensaje, buscan una cierta publicidad y amenazan a un grupo determinado de ciudadanos en el hecho de que van a ser, en orden a que van a ser víctimas de un determinado delito. Y aún así, esa misma intencionalidad, y ya en el plano subjetivo, tampoco ya es posible hacer la distinción con un delito de carácter terrorista. Luego entonces, vuestra señoría, y reconduciendo también mi alegación a lo que señalaba ayer,
y relacionándolo con lo que digo el día de hoy, ya no solamente entonces estamos viendo que el plano subjetivo satisface esta distinción entre delito común y delito terrorista, sino que además tenemos que buscar otros criterios de distinción, y es por eso que el criterio de distinción que propone esta defensa, siguiendo a la profesora Villegas, es el hecho de que estos actos de terrorismo deben ser cometidos en el contexto de una organización criminal. Y todo esto también, por eso hacía mención a lo que yo alegaba el día de ayer, es que ninguna de las afirmaciones en las cuales basa la acusación, o mejor dicho, las conclusiones que proponían los acusadores respecto del hecho 1, que supuestamente satisfacen el elemento subjetivo o hacen presumir elementos subjetivos en la conducta de Natalie Casanova, entiende esta defensa que no se encuentran suficientemente acreditadas. Primero, por una cuestión objetiva, no se encuentra acreditada la participación de Natalie Casanova en ninguno de esos actos. Ya habría que descartar por ese solo hecho el análisis en el plano subjetivo. Pero aun cuando se insista en ese punto, la verdad es que ninguno de los elementos subjetivos que se le achacaban a Natalie Casanova, ideología, pertenencia o adscripción a una suerte de ideología, etcétera, han sido suficientemente acreditados por todas las razones que señalaba el día de ayer. Y en ese entendido, su señoría, ni el elemento subjetivo en este caso, en que tanto insiste los acusadores, se encuentra debidamente acreditado. Luego tenemos elementos subjetivos que no han sido acreditados y elementos objetivos que, si bien están acreditados, en lo que dice relación con el hecho mismo, no con la participación, por supuesto, en lo que dice relación con el hecho, no nos sirven de criterio de distinción suficientes para afirmar por ese solo hecho que hay delitos terroristas y no delitos comunes. Sería cuanto puedo señalar, su señoría, salvo que sea necesaria más referencia sobre el punto. Entonces, damos por concluido el alegato de clausura por parte de la defensa de la acusada Casanova. Y haremos un receso hasta mañana para escuchar el alegato de clausura de la defensa del acusado Flores. El receso es hasta las 9 horas de mañana.